Efesios 6, para que leamos de los versículos 5 al 9. Este mensaje de hoy lo hemos titulado Trabajando para Dios. Trabajando para Dios. Efesios 6, a partir del versículo 5. Dice así la palabra de Dios. Siervos, obedezcan a sus amos en la tierra con temor y temblor, con la sinceridad de su corazón como a Cristo, no para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, haciendo de corazón la voluntad de Dios. Sirvan de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que cualquier cosa buena que cada uno haga, esto recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y ustedes, amos, háganlos lo mismo con sus siervos y dejen las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y de ustedes está en los cielos y que para Él no hay acepción de persona. El apóstol Pablo escribió este texto para mostrar cómo los empleados y los empleadores debemos relacionarnos los unos con los otros, aunque en el contexto en el cual escribió esta epístola fue a los amos y a los esclavos. Ustedes saben que en el mundo antiguo, en el mundo romano, en el mundo griego también, la esclavitud era algo comúnmente aceptado y un alto porcentaje de la población estaba compuesta de esclavos. Se calcula que entre un tercio, óigame bien, un tercio, una tercera parte y la mitad de la población eran esclavos y algunos historiadores dicen que en el Imperio Romano había alrededor de 60 millones de esclavos. Los esclavos eran la fuerza de trabajo, no solo eran los sirvientes domésticos y trabajadores manuales en los hogares, aunque la mayoría se circunscribían a la labor en los hogares, sino que también había personas sumamente educadas como doctores, maestros y administradores. Un esclavo podía heredarse como un bien de familia, óigame bien, se consideraba como un bien. Podía adquirirse como el pago de una deuda y generalmente los esclavos de guerra eran considerados como esclavos, eran tomados como esclavos, los transformaban en esclavos. La esclavitud, como dice John Stott, era un hecho en la vida económica mediterránea y era aceptado como algo normal, como había dicho, en la estructura laboral de la época. Para nosotros eso es algo escandaloso. Las Escrituras no quieren ese tipo de relación, pero esto era una realidad en esa época. Los esclavos, óigame bien, carecían de derechos legales. Como yo dije, eran tratados como bienes comerciales. Los romanos consideraban que ciertos trabajos no eran dignos de ellos. Entonces, ¿qué hacían? Ponían a los esclavos a realizarlo. Entonces, usted podía comprar en el mercado, vender, canjear un esclavo. Eran tratados como animales o como herramientas. Y como dije, eso suena como algo chocante para nosotros. Los críticos de la Biblia atacan a Pablo porque él no condena directamente la esclavitud. Y es verdad, pero sabemos que esto no es algo conforme al patrón de Dios. Esa sociedad estaba basada económicamente en ese sistema esclavista. Pero con la predicación del Evangelio ocurrió algo y ocurre algo sumamente maravilloso. La vida de las personas son transformadas, de todas las personas cuando conocen a Cristo. Entonces, los amos eran transformados. Los empleados, los esclavos eran transformados y su relación cambiaba. ¿Por qué? Porque Cristo hacía la diferencia. Y estamos viendo cómo una persona llena del Espíritu Santo debe desempeñarse en las diferentes estructuras donde Dios lo llama a servir. Dice un autor lo siguiente: cuando ambas partes se trataron de esta manera cristiana, primero los males de la esclavitud y luego la esclavitud misma desaparecería de una manera tan natural.
como un niño que va dejando la niñez y va creciendo a la madurez. Un creyente lleno del Espíritu Santo, sea empleado o sea patrón, debe relacionarse conforme a lo que Dios dice en su palabra con sus semejantes. Y eso es lo que nosotros debemos aprender en este día. Ahora imagínense lo que estaba pasando allí. Muchos de esos esclavos se habían convertido en Éfeso, habían sido, ¿verdad? Habían llegado a ser hijos de Dios, coherederos con Jesucristo. Y su respuesta natural era, bueno, pero yo tengo una nueva posición delante de Dios, pero ahora yo estoy viviendo como un esclavo. Si yo estoy en Cristo, yo no debería estar sometido a ningún ser humano, y menos a muchos de esos amos que eran inhumanos, literalmente, en el trato con los esclavos. Se cometían abusos increíbles. Yo soy miembro de la nobleza espiritual del reino de Dios. Entonces, merezco algo más que ser un esclavo. Imagínense todas las luchas que había en el corazón de una persona que se había convertido al Señor y estaba viviendo bajo ese sistema, mis amados, que es un sistema inhumano, es un sistema muchas veces de maltrato. Y en ese contexto, lo primero que Pablo le dice a esos esclavos es: siervos, obedezcan a sus amos en la tierra. Es un imperativo, es un mandato, está en tiempo presente, lo que nos dice que debe ser una obediencia continua e ininterrumpida a las órdenes lícitas que le dieran sus jefes en todo tiempo. Órdenes que muchas veces eran irrazonables, órdenes que muchas veces eran razonables, amos que muchas veces los trataban con misericordia, como a seres humanos, pero habían otros amos que eran sumamente ásperos con ellos. Y el apóstol le dice a los trabajadores domésticos: siervos, obedezcan a sus amos en la tierra. Y eso no solamente está aquí en Efesios, en el en el texto que estamos viendo, sino en Primera de Pedro capítulo 2, en el versículo 18, Pedro dice: siervos, estén sujetos a sus amos con todo respeto, no solo a los que son buenos y afables, sino también a los que son insoportables. No importa lo que ustedes estén pasando, ustedes deben someterse a las autoridades. ¿Por qué? Porque Pablo no estaba viendo la situación en sí, sino que como la vida de esa persona había sido transformada, ustedes con su obediencia, mostrando su misión, pueden ganarlos para Cristo. Ustedes deben tratar de dar el mejor testimonio posible en menos de la situación en la cual ustedes se encuentran. Mis hermanos, esto no es algo fácil de cumplir, ¿eh? Eso no es algo fácil de cumplir cuando uno tiene un empleador o una persona, ¿verdad?, sobre uno en ese sentido, que abusa de uno. Debemos someternos a esa persona, siempre y cuando lo que nos mande sea conforme a los principios de la palabra de Dios, siempre y cuando no nos lleve a violentar nuestras conciencias. Y muchos se preguntan: ok, yo entiendo que debo someterme si tengo un jefe que no es creyente, pero mi jefe es mi hermano en Cristo, ¿debo yo someterme a él? ¿Está mi jefe obligado a darme un trato preferencial porque ambos somos cristianos? ¿Va él a permitir que yo cumpla, que yo trabaje menos y no cumpla todas sus órdenes? Vayan conmigo a 1 Timoteo capítulo 6 para que ustedes vean lo que nos dice los versículos 1 y 2, cómo esa sujeción, esa sumisión, esa obediencia, si podemos decirlo así, atañe a todos nosotros en todas las situaciones. Dice Pablo a Timoteo, 1 Timoteo 6, todos los que están bajo yugo como esclavos, consideren a sus propios amos como dignos de todo honor, para que el nombre de Dios y nuestra doctrina no sean blasfemados. Versículo 2, y los que tienen amos que son creyentes, no les falten el respeto porque son hermanos, sino sírvanles aún mejor, ya que son creyentes y amados los que se benefician de su servicio.
O sea que si debemos someternos a empleadores que no sean creyentes, con más gusto y más respeto debemos hacerlo con aquellos empleadores que sean creyentes. Recuerden que estamos viendo que hay un orden de obediencia, hay una estructura en la sociedad y nosotros debemos hacer nuestros mejores esfuerzos obedeciendo a nuestros superiores. Y todos, óigame bien, todos tenemos autoridad sobre nosotros de una forma u otra. Si usted es creyente y trabaja tiene un jefe o un empleador que sea creyente, qué bueno, pero usted debe obedecerlo. Usted no debe abusar en esa relación. Pueden venir ambos a la iglesia, alabar al Señor juntos, adorar al Señor juntos, servir en diferentes ministerios de la iglesia como hermanos en Cristo. Podemos compartir como amigos socialmente en alguna actividad, pero en el trabajo usted le debe obediencia a ese empleador. Entonces, no importa cómo sea nuestro empleador. Estoy hablando de empleadores ahora que no son cristianos. Sea amable o cruel, sea creyente o pagano, nosotros debemos obedecer las órdenes de nuestros superiores. Porque la manera como tú y yo nos desempeñamos en nuestros lugares de trabajo adorna o no adorna la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Miren lo que dice Tito, capítulo 2, versículos 9 y 10. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos en todo, que sean complacientes, no contradiciendo, no defraudando, sino mostrando toda buena fe. ¿Y para qué hacemos todo esto? Para que adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador, en todos los aspectos. Eso significa que no debemos ignorar las órdenes de nuestro jefe. No digas que tú vas a hacer un trabajo y de que el jefe dé la vuelta, tú le echas un chuipe y dejaste eso así y no lo haces. No, tú debes obedecer y cumplir con las políticas, con los horarios de la empresa. Y recuerden algo que yo le he dicho en otras ocasiones, a ti te pagan para trabajar. Oye bien, para trabajar las horas para las que fuiste contratado. No para estar barajando, no para estar tomando café, no para estar perdiendo el tiempo, no para estar conectado en el internet de la empresa o el tuyo. No, no debes hacerlo así. Entonces, habiendo establecido este mandato, este deber que tenemos nosotros, veamos ahora en segundo lugar la forma de cumplir ese deber. ¿Cuál debe ser nuestra actitud? Vamos al versículo 5 de Efesios, capítulo 6. Siervos, obedezcan a sus amos en la tierra. ¿Cómo? Con temor y temblor, con la sinceridad de su corazón como a Cristo. Lo primero, con temor y con temblor. Eso no significa que yo le voy a tener pánico a mi jefe. Eso no significa que yo voy a ser un servil de mi jefe. Eso no significa que yo voy a ser un cobarde, no. Sino que hay una estructura de autoridad, como yo dije, y en esa estructura de autoridad dada por Dios, el jefe está por encima de mí. Y debemos hacerlo así, como dice Colosenses, por respeto, por temor al Señor. ¿Para qué? Para que nuestros empleadores no piensen mal de nuestro Señor. Debemos dar lo mejor de nosotros. Debemos hacer los trabajos con la mayor calidad posible, con el mayor empeño posible. Ay, pero que mi jefe usted no lo conoce. Ese hombre es un ogro, pero yo debo obedecerlo. Aunque él sea un ogro, yo no estoy, como veremos, trabajando directamente para él. Yo estoy trabajando, ¿para quién? Para el Señor Jesucristo. Ese es el punto que él plantea. Y es verdad que hay muchos jefes, mis hermanos, que abusan, que son venáticos, que se airan, que son volubles, que un día vienen de una forma y dan una instrucción de una forma y al otro día dan la misma instrucción y son ogros. Pero yo debo entender que yo tengo un lugar de subordinación en esa estructura.
Entonces debo hacer las cosas con temor, con temblor, con respeto, porque yo estoy trabajando para el Señor. Eso es lo primero. Pero debo hacerlo con sinceridad de corazón. Fíjense, siervos obedezcan a sus amos en la tierra con temor y temblor, con la sinceridad de su corazón, como a Cristo, con sencillez, de todo corazón, sin hipocresías, sin motivos ulteriores. Yo tengo que hacer el trabajo que me asignan sin quejarme, sin hacer alardes, sin criticar el trabajo que me han asignado, con sinceridad de corazón. Y es interesante esa palabra, sinceridad. En el mundo antiguo se hacían objetos de barro. Y cuando el barro se quillaba, lo que hacían era que lo rellenaban con cera para tapar la falla que tenía ese jarrón, que tenía ese artículo que habían hecho. Entonces, muchos fabricantes ponían el rótulo de que sin cera. ¿Por qué? Porque mi artículo está en buenas condiciones, mi artículo no está quillado. Entonces, la idea que se nos da aquí es que nosotros debemos hacer lo mejor, entregarnos generosamente en un servicio honesto, sin cera, y como dice aquí, como a Cristo, tal como obedecerían a Cristo. Y dice él, no para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, haciendo de corazón la voluntad de Dios. Fíjense, sencillez de corazón y querer hacer la voluntad de Dios de corazón. ¿Qué indica eso? La actitud correcta de un cristiano en su corazón en el trabajo. Ahora, déjenme explicarles por qué. Para nosotros como cristianos no hay diferencia entre lo sagrado y lo secular. ¿Qué queremos decir con esto? Donde tú trabajas, el trabajo que tú realizas, tú lo haces allí para la gloria de Dios. El trabajo que yo hago en la iglesia como pastor, yo lo hago aquí para la gloria de Dios. Porque estamos sirviendo a Cristo. Diferentes vocaciones, diferentes llamados, diferentes dones que Dios nos había dado. Y miren, había tareas que le daban a los esclavos que los esclavos no querían hacer. Como tú y yo, hay muchas tareas que no queremos hacer, pero teníamos que hacerlas. ¿Por qué? Porque estábamos obedeciendo al superior. Y lo hacíamos o lo hacemos como si Cristo nos dijera, en ese sentido, hagan tal cosa. Hermanos, recuerden que estos hombres a quienes Pablo escribe, como dije al principio, no tenían ningún derecho, no tenían ningún beneficio laboral. Ellos no tenían de que mucho tiempo libre para estar bebiendo café y esas cosas, no. A ellos se les daban techo y comida en su generalidad. Y si se equivocaban con su trabajo, podían ser golpeados, podían ser latigados y hasta se les podía ordenar que los mataran. Oigan bien, ¿ustedes imaginan a un esclavo pidiendo un aumento de sueldo? No había aumento de sueldo, no había promociones. Y a esos hombres es que Pablo le está diciendo, miren, yo quiero que ustedes sean obedientes. Yo quiero que en su corazón ustedes sirvan sinceramente, sin resquebradura, sin hipocresía. Yo quiero que ustedes hagan la voluntad de Dios desde lo más profundo de sus corazones. Que tengan una buena disposición, que tengan buena voluntad y que tengan sinceridad. Mis hermanos, está fuerte. Humanamente hablando, cumplir eso está fuerte. Y ese es el corazón de lo que Dios nos manda a hacer. ¿Y por qué yo debo hacer eso? Porque lo estamos haciendo para el Señor. Lo estamos haciendo no para nuestros amos terrenales. Por eso los cristianos estamos llamados a ser los mejores empleados de la tierra. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos, trabajamos, hacemos lo que hacemos para la gloria de Dios. Y esa es la fuerza motora que debe guiarnos. Vayan conmigo a Colosenses 3:17. Quiero leer de la Nueva Traducción Viviente y dice así este pasaje. Y todo lo que hagan o digan,
háganlo como representantes del Señor Jesús y den gracias a Dios Padre por medio de Él. Óigame bien, representantes del Señor Jesús. En Colosenses, el pasaje paralelo al de Efesios que vemos, dice: siervos, obedezcan en todo a sus amos en la tierra, no para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres. No hagas un show, no hagas un bulto en dominicano cuando estés frente al jefe. No lo allantes. No para agradar a los hombres, sino con sinceridad de corazón, temiendo al Señor. Todo lo que hagan, háganlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibirán la recompensa de la herencia. Es a Cristo el Señor a quien sirven. Óigame bien, es a Cristo el Señor a quien nosotros servimos. Y en 1 Corintios se nos dice, 10:31, entonces, ya sea que coman, que beban, que hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Nosotros servimos al Señor. Nosotros nos sometemos, obedecemos a las autoridades por la gloria de Cristo, no para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, haciendo de corazón la voluntad de Dios. ¿Y tú sabes lo que eso implica? No llegar al trabajo desganado, cansado, sino con un espíritu entusiasta, con un espíritu positivo, con gozo. No venir a quejarte del jefe de lo que está haciendo mal. No hablar, pero ¿y cómo yo me voy a fajar y voy a hacer esta cosa? Déjalo ahí, que duerma el sueño eterno ese trabajo por lo poco que a mí me pagan, pero nadie te obliga a trabajar en esa empresa. ¿Por qué tú estás ahí trabajando? Yo le he dicho a ustedes en otras ocasiones, si tú vales tanto, deben haber 20 empresas esperando por ti para pagarte 10 veces más. Renuncia y sal de ahí entonces y vete a otra empresa. Te es lícito buscarlo, pero no hay 19 empresas más esperando por ti. ¿Por qué? Nosotros tenemos un concepto más alto de nosotros del que debemos tener y nos sobrevaloramos en ese sentido. Pero que aquí no hay beneficio y uno se mata trabajando. No. Yo voy a dar lo mejor de mí, yo voy a hacer un esfuerzo continuo porque yo estoy trabajando para el Señor. Yo no voy a perder tiempo en el trabajo. A mí no me pagan, oigan esto, para yo dejar mi trabajo que tengo que hacer para ir a predicarle a mi compañero de escritorio o predicarle a otra gente, no. A ti no te pagan para eso, en ese sentido. Y tú lo puedes hacer en tu tiempo libre, en el almuerzo, que estás con un compañero, compartiendo la palabra, predicándole el evangelio. Pero a menos que tu jefe no te autorice a poder hacerlo en algunas situaciones específicas, ¿verdad? Tú no debes dejar tu trabajo para estarle predicando a los demás. ¡Wow! Pero qué fuerte, mi hermano. Es así. A ti te pagan para trabajar. A ti te pagan para que tú te centres en la tarea que se te ha asignado. Entonces nosotros debemos ser como cristianos genuinos, no hipócritas. ¿Qué significa eso? Miren, yo quiero leer otra vez el texto, el versículo 6. No para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo. Está usted tranquilo, hablando con uno, hablando por el celular. ¡Ay, ahí viene el jefe! ¡Rápido, bótalo! A llantar como si estuviera trabajando. No. Nosotros somos así. ¿Ustedes por qué ustedes se ríen? Porque todo lo hemos hecho en un momento u otro. Estamos en el internet y viene alguien por atrás, y ahí cambiamos lo que estábamos viendo de un correo electrónico de nosotros para poner la pantalla del trabajo. ¿No es así? ¿Es así? No trabajar duro cuando el jefe nos está mirando para obtener su aprobación. Eso no es. Y cuando el jefe se va, ya se fue. Seguimos en lo mismo, seguimos hablando. Pero te voy a decir algo más. Tampoco es hacer lo mínimo en el trabajo. No es hacer lo mínimo en el trabajo. A ti no tienen que vigilarte para que tú hagas el trabajo que debes hacer. Tú tienes que dar lo mejor de ti. Pero que usted no sabe lo que a mí me pasó. Yo me fajado. Y mi compañero de al lado, que no trabaja ni el 50% de lo que yo trabajo, como es canchanchan, amigo del jefe, a él le subieron el sueldo y a mí no me hicieron eso.
A él lo ascendieron y es menos capacitado que yo. Entonces yo no me voy a matar aquí. Es que tú no estás trabajando para ese jefe, tú estás trabajando para el Señor. Tú no estás trabajando para dejar una buena impresión en otra persona en el sentido del que quiere agradar a los hombres. Tú no estás trabajando, truqueando para ascender en la escala laboral. Tú estás haciendo lo que tienes que hacer. Y el Señor, que conoce el corazón de los hombres, el Señor, quien es que nos bendice. Él nos bendecirá si nos dan un aumento, si nos dan un ascenso, lo que Él quiera hacer con nosotros. Pero recuerda algo, nosotros trabajamos para el Señor. Y eso a mí, estudiando el texto, la verdad que me trabajó. Pensaba y leía que dice el pastor John MacArthur. Imagínense un ama de casa que está en la casa, el marido se ha ido a trabajar, que está desganada, que está cansada, tiene que cocinar, tiene que limpiar la casa, tiene que atender a los niños. ¿Cuál debe ser su motivación? Bueno, yo voy a cocinar y hacer las cosas en la casa porque Jesucristo es el huésped de honor. Ustedes ven, y yo estoy haciendo las cosas para Cristo. Tú eres maestro en una escuela, tú vas a educar a esos niños para el Señor en ese sentido. Un doctor, un arquitecto, un abogado, una enfermera, están trabajando para el Señor. Óigame bien, siendo útiles a nuestra generación. Esa es la motivación por la cual debemos hacer las cosas. Estamos sirviendo a Jesucristo y generalmente cuando una persona se esfuerza así, cuando una persona es confiable en su trabajo, cuando una persona se prepara para hacer bien su labor, esos empleadores cuando ven a un trabajador productivo, confiable, cooperador, ¿ustedes saben qué hace? Le dan o un ascenso o un mejor sueldo en ese sentido. Pero el punto es que yo quiero que cada uno de nosotros vea que nosotros tenemos un campo de servicio dado por Dios y es donde nosotros tenemos nuestra vocación. No es para estar predicando sin trabajar el día entero, no, es que con nuestro testimonio adornemos la doctrina de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso debemos obedecer le dice Pablo, a sus amos en la tierra con temor y temblor, con la sinceridad de su corazón como a Cristo. No para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, haciendo de corazón la voluntad de Dios. Pero hay algo más. Imagínense ese esclavo que está oyendo eso que se está diciendo en la iglesia cuando se está leyendo esta epístola a los Efesios. ¡Wow! Yo tengo que trabajar día tras día, muchas veces con los abusos que cometen conmigo. No tengo ningún incentivo, no tengo ninguna recompensa financiera aquí. Fíjense lo que Pablo dice en el versículo 8. Sabiendo que cualquier cosa buena que cada uno haga, esto recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. El Señor es que nos recompensa, hermano. O sea, fíjense, yo trabajo con temor y temblor, o sea, con el respeto, con sinceridad de corazón, pero mi recompensa yo no la estoy esperando de los hombres, sino de Dios. El patrón ni se entera de lo que yo hice. Él ni sabe quién yo soy. Quizás otro está recibiendo el crédito de tu trabajo, pero Dios lo sabe y Dios te va a recompensar conforme a su voluntad. Ninguna cosa buena y hecha para la gloria de Dios puede pasar desapercibida para Él o quedar sin su aprobación. Y nosotros debemos tener este pensamiento continuamente delante de nosotros. Hermanos, esto es temporal. Ayer hablaba yo con un amigo muy querido, hermano, y le decía que me entristece en un sentido ver la fragilidad de la vida, porque uno ve a tantos hombres que han trabajado, esforzado, que han alcanzado una gran posición social, económica, política, que han servido, pero que no conocen al Señor, pero han vivido para acumular tesoros aquí en la tierra. ¿Y de qué le ha servido? De nada.
Ahora están en una edad avanzada o están enfermos. Es bueno ser útil a nuestra generación, yo no digo que eso sea malo, pero han trabajado con la motivación equivocada para hacer tesoros en la tierra. Nosotros debemos trabajar para hacer tesoros en los cielos. Mis hermanos, para eso estamos llamados. Allá es que nosotros tenemos que acumular tesoros, porque esto es algo pasajero. ¿Qué tiempo tú vas a vivir aquí? 30, 40, 50, 60, 80, 90, 100 años, y después ¿qué? Nos vamos a morir. Entonces nosotros tenemos que trabajar. ¿Para qué? Para la eternidad. Y debemos revisar entonces cuál es nuestro enfoque. Si ustedes van al capítulo 11 de Hebreos, vemos allí a los héroes de la fe. Muchos de ellos vivieron por fe, hombres y mujeres. Y ellos nunca alcanzaron la recompensa prometida, pero ellos estaban buscando una patria mejor. Ellos estaban buscando una patria más excelente. Miren, Moisés dejó todo lo que tenía. Y dice Hebreos que él consideró, Moisés, que era mejor sufrir por causa de Cristo, díganme bien, sufrir por la causa de Cristo, que poseer todos los tesoros de Egipto. ¿Por qué? Pues tenía la mirada puesta en la gran recompensa que recibiría. Óigame bien, tenía la mirada puesta en la gran recompensa que recibiría en el reino celestial. Tenía la mirada puesta allí y estaba trabajando para eso. Entonces nosotros, debido a nuestra relación con el Señor Jesucristo, y esto atañe tanto al esclavo, y cuando hablamos de esclavo hablamos de un empleado, esclavo era en el tiempo de Pablo, como vimos, como el empleador, estamos llamados en acumular riquezas celestiales, no riquezas terrenales. Hay una historia de una pareja de misioneros muy ancianos, que ellos iban en un barco regresando de África después de muchos años sirviendo en un ministerio muy difícil en África. Y resulta que en ese mismo barco iba el presidente Theodore Roosevelt, presidente americano, que él estaba en África cazando animales allí. Y cuando llegan a la bahía, al puerto de Nueva York, ven que hay miles y miles de personas recibiendo a Theodore Roosevelt, al presidente. Eso lleno de reporteros. Y esa pareja de misioneros ancianos, nadie lo fue a recibir. Nadie le hizo una bulla. Ellos toman su taxi para el hotel y le dice el misionero a su esposa, esto no parece justo. 40 años, óigame bien, 40 años sirviendo al Señor en África, luchando, ¿verdad?, trabajando para ganar almas, y nadie sabe ni siquiera que hemos llegado. Sin embargo, el presidente Roosevelt duró unas semanas de cacería en África y todo el mundo se da por enterado. Y él estaba muy cargado con esto. Llegan al hotel, oran juntos, y él le dice a su esposa luego, tú sabes que yo he sido muy consolado, muy confortado por el Señor, porque el Señor, cuando yo oraba a Él, trajo este pensamiento a mi mente, mi recompensa no es aquí, todavía nosotros no hemos llegado a casa. Mis hermanos, todavía no hemos llegado a casa. Nuestra casa está en los cielos, donde está nuestro Padre Celestial. Y aquí tenemos que vivir para la gloria de Dios. Pero yo tengo un trabajo aburrido, usted no sabe el fastidio que es eso. Pon tu mirada en las cosas de arriba. Que no me reconocen nada, no importa, pon tu mirada en las cosas de arriba. Esto no significa que no trates de mejorar tu circunstancia. Si tú entiendes que debes buscar un mejor trabajo, búscalo. Pero tu enfoque siempre debe ser la gloria de Dios. Nosotros estamos llamados a trabajar para la gloria de Dios. Pero Pablo continúa hablando y empieza ahora en segundo lugar a hablar a los empleadores en el versículo 9. Y dice, y ustedes amos, hagan lo mismo con sus siervos y dejen las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y de ustedes está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas.
Generalmente cuando uno predica de estos textos, uno hace más énfasis, como es más largo el texto, en los empleados y no en los empleadores. Y el pastor Alcántara me dijo, hoy pastor, acuérdese de hacer énfasis en este texto, en esta parte también. Fíjense lo que se le dice a los empleadores, a los patronos, a los jefes. Ustedes, amos, hagan lo mismo con sus siervos. O sea, la actitud de ustedes hacia el trabajo debe ser la actitud de los trabajadores. Ustedes deben hacer lo mismo. O sea, que deben actuar hacia ellos con el mismo respeto a la voluntad de Dios, reconociendo la autoridad de Cristo, con la misma sinceridad y buen sentimiento que se había impuesto a los propios esclavos. Nosotros, los que somos empleados, debemos tener una motivación correcta. Nosotros, los que somos empleadores, debemos tener una motivación y una meta correcta. ¿Cuál? El deseo de obedecer y agradar a Dios, porque vivimos para la gloria de Dios. ¿Qué debe hacer un empleador? Buscar la voluntad de Dios. ¿Qué debe hacer un empleador? Mostrar la semejanza a Cristo en todo lo que hace. Toma las decisiones en su negocio basado en los principios de la palabra de Dios, en los principios de justicia, en los principios de rectitud, en los principios de verdad, en los principios de honestidad. ¿Por qué? Porque quiere manifestar la naturaleza, la voluntad de su Padre Celestial en su negocio, en su trabajo. Él quiere el bienestar de sus empleados. Él no solo quiere llenar su bolsillo, Él quiere ser útil a su generación. Él quiere que los que trabajan con Él prosperen también. Él los trata con justicia. Él quiere buscar su bienestar. Si tú eres jefe, superior, encargado de un departamento, tienes personas que trabajan para ti, tienes una empresa, tú esperas que tus empleados den lo mejor de ellos para ti, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí. Entonces tú también como empleador debes dar lo mejor de ti para ellos. O sea que tú debes servir de todo corazón a esas personas. Tú no debes explotarlo. Tú debes tener un buen testimonio delante de ellos. ¿Qué significa eso? Bueno, pagar a mis empleados lo que es justo, según la labor desempeñada, según los salarios de mercado, según la condición de la empresa también, de los beneficios de la empresa, compartirlo con ellos. Ese es un llamado que tú tienes. Darle un trato justo. Hay muchas personas que tienen empleados y si en el mercado esa posición gana 50,000 pesos y ellos le pagan quizás más, 60,000. Está bien, está muy bien pago, pero le dan un trato a esa persona que no debe ser, que no es un trato justo. No importa todas las horas que trabaje, que se mate, que se explote, para eso que yo le pago, pero esa persona tiene una familia y tú debes saber también que debe haber un equilibrio en la vida de esas personas. Debe haber condiciones justas de trabajo. Tenemos que ocuparnos de ellos porque son seres humanos, no son máquinas de trabajo, no son cerebros que van a estar generando para nosotros todo el tiempo, tienen una vida que llevar a cabo. Entonces, Pablo nos dice o les dice a los empleadores que deben buscar el bienestar de sus empleados. En segundo lugar, dice, y dejen las amenazas. Un patrón lleno del Espíritu se asegura dejar de lado la amenaza. Imagínense a quién le está diciendo él eso. A un amo romano. Oigan bien, quiero traer nuevamente lo que había dicho. A un hombre que tiene la autoridad legal para tomar un esclavo y matarlo, aunque eso no pasaba con esa frecuencia. Él está diciendo, no, dejen las amenazas. Hermano, no es con el terror, no es con el miedo, no es con el pánico que se debe tratar con las personas que laboran bajo nuestro mando. Es explicando, es razonando, es hablando con ellos. Si no entienden, volviéndole a explicar en ese sentido. Eso es lo que debemos hacer, no estar amenazando. Mira, si tú no me haces eso y si no estás listo para las 5 de la tarde, te voy a liquidar y te vas a salir por esa puerta y no te preocupes, que allá afuera hay 100 esperando el puesto tuyo. Oye, ¿por qué ese pánico?
¿Por qué tratar a una persona así? No. Si tú estás en una posición de autoridad, en una posición de poder, no hagas alarde de tu poder, no te impongas por la fuerza, no seas abusivo, no seas desconsiderado. Trata con la gente, razona con ellos. No estés amenazando a esas personas. Y dice aquí, sabiendo que el Señor de ellos y de ustedes está en los cielos. O sea, que un empleador debe saber que él está laborando bajo la autoridad de Cristo. Tú tienes una autoridad ahí, claro, porque tú tienes una autoridad que es dada por Dios. Todos nosotros estamos bajo la autoridad de Dios. Y esas personas que trabajan ahí son seres humanos creados a la imagen de Dios. Recuerden que nosotros como líderes estamos llamados a ser ¿qué? Siervos. Un siervo. Con nuestro servicio nosotros debemos ser ejemplo a los demás. ¿Cuántas cosas? Pero también les dice, leo de nuevo, sabiendo que el Señor de ellos y de ustedes está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas. Dios no tiene favoritos. Dios no hace acepción de personas. Un jefe creyente no puede sacar ventaja por el simple hecho de su posición. No debe tener favoritos entre aquellos que están bajo su autoridad. ¿Por qué? Pierde el respeto, pierde autoridad entre la gente. Wow, qué balanceada es la palabra de Dios. Pero repito, lo que más me llamó la atención de este texto es que debemos trabajar con nuestros corazones y saber que debemos trabajar para el Señor. Y por eso el mensaje lo titulamos Trabajando para Dios. No importa que tú seas un empleado, no importa que tú seas un jefe. Cada uno debe hacer lo que hace para la gloria de Dios. Por eso, en esta sección que hemos estudiado, Pablo nos habla que debemos ser llenos del Espíritu Santo. Nos ha dicho que debemos someternos unos a otros en el temor del Señor. Nos ha dicho cuál es el rol del esposo, cuál es el rol de la esposa, cuál es el rol de los padres, cuál es el rol de los hijos. Y ahora nos habla de cómo debe comportarse un creyente lleno del Espíritu Santo en su trabajo. ¿Y qué debe hacer un empleador? ¿Ustedes saben lo que es esto? Poner en práctica la llenura del Espíritu. Poner en práctica la llenura de la palabra. Poner en práctica el señorío de Cristo. Ahora, cuando uno oye estas cosas, hermano, uno dice, wow, lo he hecho mal. Lo he hecho mal como empleado. Lo he hecho mal como empleador. Pero qué bueno que hay un trono en los cielos. Qué bueno es saber que hay un trono de gracia donde podemos ir y donde podemos confesar nuestros pecados. Y allí hay perdón para nuestros pecados. Dice la Escritura que el que encubre sus pecados no va a prosperar. Si la palabra te llega y tú oyes y ves que está actuando mal y no tomas ninguna medida, tú no vas a prosperar. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Confesar mis pecados en la presencia de Dios y apartarme. Obrar conforme a lo que me dice la palabra, pero sobre todas las cosas, en mi corazón, saber que el deseo que yo tengo en esta tierra, que el deseo que yo tengo en esta vida es vivir para la gloria de Dios. Y que yo quiero agradar a mi Señor y hacer su voluntad. Amén.